El presente trabajo es para dar cumplimiento a la tarea 5 de manejo integral de plagas en agroecosistemas, integrada por Antonio Durán Ortiz, Carlos Augusto González, Yamil Pedrosa, Sonia Esperanza Moreno y Edison Fabián Barrios del grupo número 9. En el presente documento se hace referencia al cultivo de café a campo abierto y el cultivo de pimentón bajo invernadero, identificando su principal plaga y de igual manera identificar su manera de actuar y los daños que causan en respectivo cultivo. Es así que también se identifica sus costos y el control del manejo integrado de plagas a ejecutar para disminuir el impacto económico de esta plaga. Objetivo general: describir la plaga más representativa e identificación del plan de manejo integrado propuesto en el cultivo de café a campo abierto y bajo el invernadero el cultivo de pimentón. Objetivos específicos: identificar la plaga más representativa en el cultivo de café a campo abierto, determinando su daño, ciclo biológico y proponer el control de manejo integrado acorde a lo aprendido en el curso. Segundo, reconocer la plaga más representativa en el cultivo de pimentón bajo invernadero e identificar su daño, ciclo biológico y proponer el control de manejo integrado acorde a lo aprendido en el curso. Características agronómicas del cultivo del café. En la figura 1 encontramos una estación agroclimática de Cenicafé, en cual nos puede determinar qué temperatura se necesita para el cultivo del café, en cual se relaciona, debe ser entre 18 a 21 grados centígrados. Cuando la temperatura es inferior a 18 grados centígrados, las variedades crecen menor y sus producciones también son menos. Y la cosecha se distribuye a lo largo del año y puede tener problemas fitosanitarios como la enfermedad de la muerte descendente o FOMA. Y cuando las temperaturas sean superiores a 21 grados centígrados, las plantas se desgastan más rápido y su vida productiva también es corta. Y a la vez puede presentar problemas de plagas como para el manejo integrado de la broca. La precipitación es la cantidad de lluvia necesaria para el buen desarrollo del cultivo del café. Su requerimiento para el cultivo está entre 1800 a 2800 milímetros al año. La luminosidad es el sol o es la fuente de energía que es necesario para el proceso de la fotosíntesis. Para el cultivo se necesitan entre 1600 a 2000 horas año, el cual es necesario o es una de las características que se exigen o que se necesitan si necesitamos cultivar el café bajo sombrío cuando son superiores a 2000 horas año. Los suelos son suelos que realmente requieren que sean suelos francos, es decir, que haya una proporción igual entre arena, limos y arcillas con un contenido bueno de materia orgánica, mayores de 8, pH de 5.5 y la altura sobre el nivel del mar que esté entre 1200 a 1800 metros sobre el nivel del mar. En la figura 2 nos habla sobre las características morfológicas del café, en el cual nos dice que es una flor, como demuestra en la figura, es una flor hermafrodita de color blanco, ligeramente rosadas. Sus hojas son opuestas, elípticas y están cubiertas de una capa cerosa llamada glabra. Su tallo es un tallo, consta de un solo tallo y las ramas están formadas entre nudos y entrenudos, el cual es una de las características que se diferencian entre las variedades. La raíz es una raíz principal se divide también en raíces secundarias o raicillas. El grano son de 2 semillas y la altura se diferencia en que son variedades de porte bajo o de porte alto en porte bajo. Debemos tener en cuenta que son variedades como variedades catimores, la caturra y variedades resistentes a la roya como es el castillo, cenicafé 1 y la variedad Colombia y variedades de porte alto que son realmente arbustos grandes mayores de 1.8 metros sobre metros. Encontramos variedades Tabi, y el Borbón y el Tabi. Las épocas para la siembra de café debemos tener pendiente que se debe partir o se debe planificar 6 a 7 meses antes de realizar la siembra del sitio definitivo. En este caso, pues para Santander
se recomienda realizar el germinador en el mes de agosto-septiembre para estar haciendo o trasplantando la chapola al almácigo entre los meses de octubre y noviembre y estar pasándola al sitio definitivo entre abril y mayo. La plaga que seleccionamos con el grupo es la plaga Hypothremus sampei o determinada como la broca del café. Es un insecto que se alimenta y se reproduce exclusivamente el café, es decir, monófaga. Esa es una de las características que se diferencia con la falsa broca. En la figura número 1 se demuestra que la broca o la Hypothremus sampei ataca directamente o hace su daño al grano del café. En la figura número 2 determinamos que es un gorgojo de color negro tamaño de un alfiler. Es un insecto de difícil manejo, ya que la mayor parte de su vida permanece en el interior del grano. La broca es de origen africano y es introducido en Colombia en el año 1998. Es de orden Coleoptera, de la clase Insecta y de la familia Curculinoidae. Su insecto ataca a partir de los frutos verdes, a partir de los 90 días después de la floración. Es así que es muy importante llevar o manejar el registro de floraciones como un control cultural para el manejo integrado de la plaga de la broca. La broca hembra es la de mayor tamaño que el macho. Su relación de sexo es de 10-1 a favor de la hembra. Los machos carecen de alas membranosas y no vuelan y viven entre 50 y 75 días. Las hembras tienen una longevidad más larga de 150 días. Es decir, que una vez la hembra se reproduce internamente, como vimos anteriormente, en el grano, la hembra sale del grano y vuela a buscar más granos para poderlos infectar y poderse alimentarse y seguir su ciclo reproductivo. Hay una característica principal que favorece la broca, que a temperaturas mayores a 21 grados centígrados el impacto va a ser mayor, es decir, entre más la temperatura es más alta, el impacto es mayor, y a temperaturas inferiores el impacto es menor. Cuando se inician las lluvias, después de un periodo seco, las brocas migran de los granos que se encuentran en los suelos para, para iniciar un nuevo ciclo en nuevo grano. El ciclo biológico del Hypothremus sampei. Debemos que determinar que es una reproducción de esta plaga, la reproducción es sexual, su metamorfosis es completa, como se demuestra en la figura número 2, que consta de huevo, de larva, de prepupa, de pupa y de adulto. Anteriormente se hablaba de que la hembra es de mayor tamaño que en el macho, como demuestra en la figura número 1. Las hembras son fecundadas por los machos dentro de los propios granos de donde ellas emergen. Es decir, el macho se queda dentro del grano ahí y ahí eso explica por la cual los machos carecen de alas membranosas, es decir, que no tienen la característica de vuelo. La hembra toma aproximadamente entre 6 a 7 horas para penetrar hasta el endospermo, donde construye una galería en forma de piriforme, lo que utiliza como una cámara de oposición. Es decir, que una vez entre al grano, empieza a colocar aproximadamente en los 7 primeros días, forma la galería y coloca sus huevos. Y los huevos colocan durante 3 días aproximadamente de 2 a 3 huevos diarios. Después pasa al estado de larva, que para poder ser larva 7 días. En este estado es el cual el insecto hace el daño, es decir, y es el periodo más largo de larva a pupa. Aproximadamente dura entre 15 días de larva a pupa, que es la que donde hace o ocasiona el daño al grano. Una vez estado en pupa, pasa a 4 días a 5 días, pasa a ser adulto. Es decir, que el ciclo de la Hypothremus sampei o la broca puede tener una oscilación entre 30 a 28 días.
Bueno, en cuanto al control de plagas en el café, pues vamos a hablar de la broca y pues tenemos Campay. Dentro del control cultural, pues tenemos primero vamos a tomar unos registros de floración para poder determinar cuándo es el ataque crítico de la broca, el cual se da desde los 120 días a los 150 días. Otra de las prácticas importantes que nosotros debemos hacer acá es el re, el cual consiste en hacer recolecciones de café, tanto de frutos maduros, sobremaduros y secos que se encuentren en el árbol y en el suelo, en los lotes de café. Esto lo vamos a hacer durante todo el año hasta inicio de cosecha. Y podemos nosotros estarlo monitoreando y es una medida de control muy importante que se le recomienda a los productores y así nosotros vamos a poder cortar el ciclo de reproductivo de la broca. En cuanto dentro de estos controles culturales, pues también nosotros hablamos de la parte de beneficio, la cual consiste en que en el momento del beneficio, pues a los recolectores se les recomienda mantener los sacos cerrados en los lotes de café con el fin de evitar de que las brocas se escapen nuevamente a los lotes. Se recomienda hacer 2 pesajes en el día y que el café al depositarlos en la tolva de recibo se cubran con un plástico untado de pegante en el asa puede ser, para evitar nuevamente que las brocas también se escapen al cafetal. Las flotes o las pasillas, es recomendable también solarizarlos. Esto lo podemos hacer depositándolos también entre una bolsa y los podemos solarizar tanto en las marquesinas o en el silo, y ahí nosotros hacemos de que las brocas pues mueran y no vayamos a tener tanto problema de escape nuevamente a los lotes. Dentro también de estas prácticas culturales podemos hablar de el momento de hacer renovaciones de café, dejar surcos trampa para que en estos surcos pues podamos que todas las brocas se vayan para allí. Nosotros vamos a poder estar haciendo esas recolecciones de café, estamos interrumpiendo el ciclo del día de la broca y 2 meses después de haber renovado el café y dejar estos surcos trampa, que ya hemos hecho todas las recolecciones, pues vamos a soquear o a eliminar este café que nosotros habíamos dejado y así también vamos a hacer un buen manejo de la broca y evitamos que la broca que hay en los lotes donde hemos renovado se vayan a propagar bastante en los lotes vecinos de café. Son prácticas en la parte cultural, pues que es muy recomendada para los productores y que nos ha ayudado muchísimo en el manejo de la broca en todas las fincas. Otra de las prácticas que nosotros manejamos pues es el control biológico, el cual lo podemos hacer tanto con hongo como con avispas. En cuanto a las avispas, pues estas consisten en que tanto podemos usar, se han utilizado federaciones recomendadas las de Uganda o las de Costa de Marfil. Estas penetran los frutos de brocados y depredan todos los estados biológicos de las brocas, parasitando tanto las pupas y las prepupas, en las cuales depositan un huevo y las avispitas se desarrollan sobre la broca y causa su muerte. En cuanto al hongo, pues para poder nosotros determinar si se hace necesario hacer el control biológico y aplicar un hongo, pues debemos tomar porcentajes de infestación, y si el porcentaje de infestación en el lote no está por encima del 2% y la posición de la broca, más del 50% de la broca están en posición A y B, pues debemos hacer la aplicación de hongo. ¿Cuánto hongo nosotros aplicamos? Se recomienda 40 gramos por bomba de 20 litros. Y esas aplicaciones pues van dirigidas a los lotes de café, los cuales debe ser en un día que no sea tan soleado o que sea bien en las horas de la mañana, puesto que es un control biológico que nosotros estamos aplicando. Entonces con esto nosotros vamos a ayudar muchísimo a hacer un buen control de la broca. Lo que hace el hongo es que parasita la broca, la paraliza y pues la broca muere. Otro de los controles que ya nosotros también podemos utilizar es el control ecológico. Este control consiste en trampas para hacer unos monitoreos de vuelo. Se pueden instalar hasta 20 trampas por hectárea. Estas trampas también las recomendamos instalar cerca al beneficiadero
y junto donde se hacen los pesajes, pues porque ahí también es donde podemos encontrar una buena cantidad de broca. Nosotros pues, al colocar estas trampas en los lotes de café, sobre todo en la época en que inician las lluvias, pues vamos a poder monitorear los vuelos de la broca y pues él va a tener un atrayente que son alcoholes, lo cual nos ayuda a que las brocas van volando y en la parte del fondo de la trampa pues se deposita un agua con jabón y ahí las brocas van a caer y se capturan y nosotros vamos a poder determinar al pesar esas brocas o al contarlas cuántas cuánta es la cantidad de broca que está volando y pues al mismo tiempo también podemos hacer un control y podemos tomar algunas medidas sobre qué es lo que está sucediendo y cuánto es la broca que de pronto se está empezando a incrementar en los lotes de café y nos va a ayudar muchísimo a tomar decisiones al momento de hacer controles de la broca. Otro de los controles con los cuales nosotros hacemos un manejo de la broca es el control químico. Este control químico puede ser con insecticidas. Esto se realiza cuando técnicamente se requiera o se justifique por los niveles de infestación, por la posición de la broca en el fruto y la fenología del fruto. Para la aplicación del insecticida, pues es importante conocer el periodo crítico en el cual los frutos de café se encuentran aptos para ser atacados y los insectos se desarrollan y se reproducen. Esto ocurre entre los 120 y 150 días de edad del fruto y se debe aplicar hasta un mes antes de la cosecha principal. Esto pues porque tenemos que mirar la parte del periodo de carencia. Se recomienda pues la aplicación de un producto si se cumple con algunas condiciones como es el periodo crítico del ataque de la broca, el porcentaje de infestación de la broca, la cual debe estar por encima del 2% para nosotros poder tomar la decisión si debemos o no debemos nosotros hacer aplicación de un producto químico y que más del 50% de las brocas está en posición A y B, que es el tiempo adecuado para nosotros poder hacer como la aplicación de estos productos. Ya si la está en posición C o D, pues ya la aplicación realmente no justifica poderla hacer. Y pues también recomendar que se deben tomar todas las medidas de precaución cuando nosotros tenemos que hacer estas aplicaciones, utilizando el equipo de protección personal para evitar tener algún inconveniente con los operarios. Entonces es importante que ya con todas estas medidas pues nosotros podamos hacer un buen control de la broca y poder proteger la cosecha de café, que es lo que se requiere nosotros al hacer estos controles y estas recomendaciones a los productores de café. Bueno, para continuar con nuestra exposición, dentro del manejo integrado propuesto por el grupo para el control de la broca, hemos sugerido el cultural y el biológico. ¿En qué consiste el control cultural? Entonces, el cultural consiste en hacer el re-re, llevar a cabo los porcentajes de infestación de broca, poner trampas para el monitoreo de vuelos de broca, en una gráfica, y el biológico. Entonces vamos a explicar una por una. El re-re sería el cultural, entonces acá sería empezar a hacer un monitoreo de la broca de entre 120 a 150 días después de la floración. La broca puede llegar acá a pararse o intentar ingresar a la pepa de café, pero si la pepa de café está todavía acuosa, la broca no va a entrar porque se moriría, no podría hacer nada. Ella se queda ahí esperando a que la pepa de café esté ya pastosa, esté dura. Cuando ella ya está dura, entonces los 120 y los 150 días que está aquí en esta franja que está roja, es una etapa crítica, pues una etapa donde la broca puede empezar a penetrar esos frutos y empezar a hacer el daño en su reproducción. Entonces, en esta etapa es cuando tenemos que empezar a aplicar ese control, ya sea por medio de hongo o por medio de químico. Nosotros realmente no, pues aquí en Santander, en nuestra zona, el control químico no se utiliza nunca se utiliza porque pues gracias a este gracias a esos monitoreos y gracias a la aplicación de hongo es suficiente para controlar esa broca sin necesidad de aplicar químico. Entonces, acá tenemos el entonces, ¿en qué consiste? Entonces, estar haciendo caminar el lote y cada vez que haya pepas de café maduras, pepas de café secas, hay que recoger.
Si hay café en el suelo, pues preferiblemente recogerlo, pero sobre todo lo que sea pepas de café maduras o secas. Hay veces hay pepitas que se maduran adelantadas, son más precoces. Y hay frutos que hay veces al quedar expuestos al sol, donde da mucho sol, se pueden secar. Entonces, esas pepas hay que recogerlas, que es donde la broca de por sí es donde más se va a quedar y donde va a estar viviendo. Entonces hay que estar recogiendo eso. Y en cosecha hacer unas buenas recolecciones, estas recolecciones oportunas, recolecciones cada 15 días, 20 días, ahorita con el café, están haciendo, se está soportando los cafés hasta 45 días, o depende de la zona, pero está haciendo unas recolecciones eficientes, efectivas, evitar dejar cafés en el suelo, evitar dejar cafés secos o sobremaduros en la planta. Otra forma de control es acá en donde está la torba de residuo, poner un plástico, una tapa con un plástico, y le echamos a ese plástico, lo untamos con melaza o aceite de cocina o melaza, para que las brocas que estén saliendo de acá, que empiecen a volar acá, que se quieren escapar, digámosle así, de esta torba de residuo, vayan quedando atrapadas en este plástico. Es un plástico, pues, obvio, transparente, blanco, que tenga luz para que la broca suba y quede atrapada ahí en esa melaza o en ese aceite. Otra forma de controlar la broca es en los lotes, cuando se está recolectando el café. Esos lotes vamos a hacer la recolección en las catabras. ¿Sí? Ese café lo vamos a echar a los sacos, a los costales, y esos costales hay que mantenerlos amarrados, preferiblemente amarrados para evitar de que la broca se salga. Y sacar esos costales cada vez que estén llenos, sacarlos del lote, o sea, no dejarlos en el lote. Entonces se recomienda sacar o hacer recolección de esos granos de café 2 veces al día, a mediodía y en la tarde. Otra forma de hacer un control es por medio de las trampas de vuelo, de un monitoreo de vuelo de la broca. O sea, es un monitoreo, estas trampas no sirven para controlar, o sea, pues puede servir para controlar, pero es un control muy mínimo. No es una trampa para control, es para monitoreo. Entonces, acá en esta parte llevaría un atrayente, que es una mezcla de alcohol, de etanol más metanol. Acá tenemos unos vasos, preferiblemente que estén pintados de rojo o que sean rojos. En esta parte el vaso va roto, o sea, no tiene tapa acá, o sea, no tiene base. Este otro tarro tampoco tiene base acá en esta parte. Y el último tarro sí, pues es un vaso completo en donde vamos a echar una solución de agua con jabón. Pues las brocas se ven atraídas por este alcohol, van a quedar acá y van a caer aquí al fondo y ahí se van a morir. Entonces, es para hacer un monitoreo. Se recomienda tener de 20 a 25 trampas de monitoreo de vuelo por hectárea, que se colocan cada 20 metros. Y el control biológico fue con el hongo Beauveria baciana. Entonces, bueno, entonces para mirar los costos de la implementación del manejo integrado de broca, sugerido por el grupo por hectárea, entonces vamos a hablar del RERRE. El RERRE entonces serían 240.000 pesos, más o menos 6 jornales. Esto equivale a empezar a hacer unos repases, unas recolecciones de café desde el mes de abril. Aquí la floración es en enero, de 3 meses después de la floración vamos a empezar a hacer esos RERRE. Entonces vamos a utilizar un jornal por mes para hacer esos recorridos en la hectárea, para recoger posibles frutos maduros que hayan en el lote. Son frutos que provienen de floraciones ocasionales, o sea, son muy escasas, son pocas, pero se pueden presentar. Entonces la idea es recoger esas pepas de café maduras, sobremaduras o secas que encontramos en el lote, para evitar que nos sirvan de albergue o de comida para la broca. El otro costo es el hongo Beauveria baciana. La bolsa vale 44.000 pesos en este momento. Es una bolsa de 500 gramos y esta bolsa alcanza para un hectárea para hacer o preparar 12 bombadas de producto de agua con el hongo. O sea, para una bomba de 20 litros de agua le vamos a echar 40 gramos del hongo. ¿Cuántos jornales se van? Se van 3 jornales para hacer esa aplicación. Entonces aquí serían 120.000 pesos
que se van a gastar en esos 3 jornales para hacer la aplicación de este hongo y para poner estas trampas, las trampas de monitoreo de vuelo que explicamos en la diapositiva anterior. El costo de esas trampas sería más o menos de 20.000 pesos cada una, para un total de 40.000, 400.000 pesos por las trampas, ya que ya se utilizan un alcohol, una mezcla de etanol y metanol en un 50%, proporciones de 50%, y esas trampas nos sirven para hacer un monitoreo de broca. Nunca va a ser un control, solamente para un monitoreo. Y en total, los costos para implementar el manejo integrado de broca por hectárea serían de 804.000 pesos por hectárea. En este momento considero que esto no es un costo muy alto, porque gracias a esta inversión, digámoslo así, de 804.000 pesos, estamos salvando una cosecha. Nos puede producir una hectárea por poquito de 15 cargas. En este momento la carga está por encima de los 2 millones de dólares. Estamos hablando de que podemos estar recogiendo unos 30 millones de pesos. Entonces no es un costo alto realmente hacer una inversión de 804.000 pesos por hectárea para hacerle un manejo integrado de broca. Entonces, si podemos controlar eso, podemos mejorar mucho nuestros ingresos sacando un producto de muy buena calidad. Si no hacemos esto, si no hacemos un control de broca, un RRE, implementar trampas, aplicar hongo, esa producción, podemos llegar a producir esas mismas 18 cargas, pero si es un café que viene con mucho café brocado, con mucho café dañado, eso nos baja la calidad y nos va a hacer perder muchísima plata. Entonces, la inversión realmente es muy poca para los resultados que vamos a tener, para las ganancias, digamos así, que vamos a obtener con esta implementación. Pimentón bajo invernadero. El pimiento o pimentón es originario de América del Sur, desde Perú y Bolivia, de donde se extendió al resto del mundo. Es de gran importancia a nivel mundial, ocupa el tercer lugar en área cultivada bajo invernadero después del tomate y el pepino. En la última década el cultivo de pimiento bajo invernadero ha tomado gran importancia por la generación de empleo y el flujo económico para la comercialización hacia Estados Unidos y otros países como Canadá. En Colombia este fruto se consume en gran parte del país. Hay 5 variedades cultivadas bajo invernadero en Colombia de pimiento: Lamullo, Padrón, California, Piquillo y Morón. Pueden ser dulces o algo picantes. El mercado de esta hortaliza se ha venido incrementando no solo en el sector popular como galerías y tiendas de barrio, sino en los mercados de grandes superficies, almacenes de cadena y restaurantes, que ofrecen un producto tipo gourmet con precios que por lo general permanecen estables a lo largo del año. Para Edgar Iván Estrada, profesor de la Universidad Nacional en Palmira, el mercado del pimentón genera una gran demanda en los mercados internacionales como el de los Estados Unidos. Aunque la exportación del pimentón en fresco es bastante escasa, su presentación en congelados o en harina deshidratada y molida, conocida como páprica, es bastante apetecida a nivel internacional. Hoy en día el pimentón ha llegado a mercados exigentes debido a los nuevos híbridos, que son semillas importadas de alto valor agronómico y de gran presentación y valoración cosmética. Además se visualiza un mercado de alto precio en esta hortaliza que tiene valores agregados de acuerdo a su empaque, presentación, naturaleza orgánica o si es libre de pesticidas producidos bajo controles estrictos de calidad. Es así como estos factores, no solo en el riesgo menor de cultivo, sino en la rentabilidad que ofrece al productor en su comercialización, han contribuido a que el pimentón sea apetecido en los más exigentes mercados y en la cocina tanto nacional como internacional. Descripción botánica y fisiológica del cultivo. El pimentón pertenece a la familia Solanaceae y su nombre científico es Capsicum annum. El pimentón es una planta herbácea anual, tiene tallos erectos, herbáceos y ramificados de color verde oscuro. El sistema de raíces pivotante llega a profundidades de 0.7 a 1.2 metros y lateralmente hasta 1.2, pero en la mayoría de las raíces están a una profundidad de 5 a 40 centímetros.
El tallo es de crecimiento limitado y erecto con un diámetro que puede variar entre 0,5 y 1,5 centímetros. La altura promedio de las plantas es de 60 centímetros. Las hojas son planas, simples, lampiñas, enteras, ovales o lanceoladas con un ápice muy pronunciado y un peciolo largo y de forma ovoide alargada. Para que se produzca la floración, además de unas condiciones climáticas adecuadas, se requiere una cierta madurez de la planta. Las flores son perfectas, formándose en las axilas de las ramas, son de color blanco y a veces de color púrpura. El fruto es una baya semicartilaginosa y deprimida de color rojo o amarillo cuando está en estado maduro. Las semillas son redondeadas y ligeramente reniformes. Suelen tener de 3 a 5 milímetros de longitud, se insertan sobre una placenta cónica de disposición central y son de un color amarillo pálido. En un gramo pueden concentrarse entre 150 y 200 semillas y su poder germinativo es de 3 a 4 años. La capacidad de germinación de las semillas del pimentón, además de determinados agentes fisiológicos como temperatura y humedad principalmente, también tienen influencia otros aspectos como la variedad, la edad del fruto del que se han tomado las semillas y las condiciones de conservación de las mismas durante el almacenamiento. Características agronómicas del cultivo de pimiento. Se utiliza semilla certificada con buenas prácticas agrícolas, se comercializa la plántula en vivero donde se germina una semilla por alvéolo con aplicación de micorrizas para obtener un mejor desarrollo radicular. A los 20 días de estar en vivero y con 2 o 3 hojas verdaderas se trasplanta a campo o bajo invernadero. Tipo de suelo, requiere suelos profundos de textura francoarenosa y francolimosa, suelos sueltos con buena retención de humedad, buena materia orgánica, pH alrededor de 6 a 6.5. El sistema de riego por goteo es el más recomendado, ya que no salpica las hojas y prevenimos enfermedades fungosas. Se utiliza una cubierta de plástico para evitar las arbences y para que los frutos no tengan contacto con el suelo. Bajo invernadero podemos hacer un mejor control de plagas y enfermedades, da mejor rentabilidad y obtenemos productos más inocuos para mercados tipo exportación, obteniendo un mejor precio y valor agregado. Después de la siembra en el sitio definitivo, produce durante 12 meses, iniciando floración a los 30 días y cosecha a los 90 días, con producciones de 6 kilos por planta, cosechando cada 8 días. La distancia de siembra es de entre plantas 30 centímetros y entre surco 1.3 metros para una densidad de 26.000 plantas por hectárea, con rendimientos entre 10 y 20 toneladas por hectárea. En Colombia se maneja un área de unas 600 hectáreas. Labores culturales. Una de las labores más importantes es la cuelga de la planta para que los frutos queden bien distribuidos y no se caigan al suelo, donde las labores y aplicaciones se hacen dirigidas al follaje, frutos o suelo. Bajo invernadero se hace una estructura de espaldera con guadua, se sujetan las primeras guías con fibra y se sujeta con fibra o cabulla para ayudar a soportar la planta y su fruto, ya que alcanza hasta un peso de 300 gramos. Para la fertilización con aplicaciones de nitrógeno, fósforo y potasio, calcio, magnesio y boro, se debe tener en cuenta que estas plantas no se les debe aplicar cantidades altas de nitrógeno y que son muy exigentes en fósforo y en calcio, foliar vía fertirriego. Estas aplicaciones se pueden hacer semanales según los análisis de suelos, dirigida a cada planta en drenz o en riego por goteo. El riego es muy medido, sobre todo se realiza sobre 5 minutos de riego para obligar a la planta y a la raíz que explore y tome los nutrientes. Luego se le hacen las aplicaciones de protección al follaje. En el pimentón hay 3 tipos de selección del fruto. Está el selecto, que es el de mayor tamaño, el corriente, que es encorvado o tamaño medio, y el industrial, que es el más pequeño. Hay varios tamaños y pesos que van desde 200, 280 y 300 gramos. Y se cosecha entre un 40 y un 50% de maduración. Para el corte se utiliza una tijera, el fruto se corta sobre el pedúnculo a 1 centímetro de largo, con cuidado se coloca en la canastilla
luego se lleva al sitio donde se hace la prelimpieza, limpieza, la selección y la comercialización. En Colombia, la costa atlántica es el principal consumidor de pimentón y se producen 5 variedades. Hay gran demanda interna y los precios son estables a lo largo del año. Están dispersos por todo el país y Santander y Valle del Cauca son los productores más grandes del país de esta fruta. Otra de las plagas que causa grandes daños o pérdidas económicas es la mosca blanca o palomilla Trialeurodes vaporiarorum vehemesia tabasi. Este insecto, conocido como mosca blanca, se encuentra comúnmente en cultivos como tomate, pimentón, yuca, batata, frijol, ají, papa, berenjena, calabacín, melón, entre otros. La biología de la mosca blanca es que los adultos se encuentran en vez de las hojas superiores, hojas jóvenes de las plantas, siendo ese el lugar donde se alimentan de la savia y donde colocan sus huevos. El desarrollo de la mosca blanca pasa por 4 estados, que son huevo, ninfa, pupa y adulto, y generalmente tiene una duración de 20 a 25 a 30 días bajo condiciones de temperatura de entre 20 y 25 grados centígrados. Los huevos son muy pequeños, al inicio son de color blanco y luego se tornan cafés. Una vez eclosionado el huevo, emerge una pequeña ninfa que pasa por 4 instares y un estado conocido como pupa al final del cuarto instar, seguido por una etapa como adulto. El número de huevos por hembra depende de la temperatura y la planta hospedera, con una variación entre 28 y 534 huevos por hembra. El daño que causa la mosca blanca es que produce 3 tipos de daño sobre su hospedante vegetal. Daño directo, causado por adultos e inmaduros al succionar la savia de la planta, lo cual causa clorosis sobre las mismas. Otro daño es indirecto por la formación de fumagina sobre la excreción azucarada de los adultos y las ninfas de la mosca blanca, la cual se forma sobre las hojas y los frutos. Y el otro daño indirecto es al transmitir el virus. Este daño es sumamente importante en el caso de beta basi, transmisor de gemivirus, que afectan fuertemente el rendimiento del cultivo del pimentón. El manejo. Se recomienda iniciar un cultivo libre de focos. Para esto es necesario realizar monitoreos previos. Por eso se deben destruir o manejar todos los residuos de cultivos anteriores. Se debe eliminar también toda la vegetación dentro del invernadero y dejar abiertas las cortinas para estimular la emigración de las plagas. Durante el ciclo del cultivo se recomienda adoptar prácticas de sanidad del cultivo, eliminando con frecuencia las malezas o arbences dentro y alrededor del mismo. El control biológico de mosca blanca se presenta como la mejor alternativa dentro de un programa de manejo integrado de plagas. Los parasitoides como Encarsia formosa y Amitus fugispensis, depredadores como Chrysoperla carnea y entomopatógenos como Beauveria bassiana tienen alto potencial como controladores biológicos de mosca blanca en Colombia. Para el control químico es necesario tener en cuenta varios parámetros, como el uso de productos específicos para los estados de desarrollo de la plaga. Para romper el ciclo biológico del insecto, la rotación de productos químicos y la compatibilidad de los enemigos naturales, teniendo en cuenta un uso adecuado que respete los periodos de carencia de las moléculas, que no se realicen aplicaciones cercanas al momento de la cosecha, ya que la fracción del plaguicida que queda en el fruto implica una residualidad del mismo que puede llegar al consumidor con posibilidades de afectar la salud. En esta vía se han monitoreado pesticidas presentes en pimentón, siendo preocupante la residualidad de organofosforados y clorpirifos, además de metales pesados. Específicamente para el manejo de esta plaga existen en el mercado diversas alternativas de ingredientes activos que pueden ser rotados según su mecanismo de acción, siguiendo las recomendaciones de un asistente técnico. Sin embargo, en la actualidad
Un ingrediente activo novedoso para su manejo es el S-piromerfin, que por sus características químicas genera menor impacto ambiental. Para el control químico es necesario tener en cuenta varios parámetros con el uso de estos productos específicos para los estados del desarrollo de la plaga. Para romper el ciclo biológico del insecto, la rotación de productos químicos y la compatibilidad con los enemigos naturales, no afectar el medio ambiente con el químico que se vaya a usar para poder acabar con esta plaga, teniendo en cuenta un uso adecuado que respetemos las prioridades de carencia de la molécula, para así usar un buen plaguicida que quede en el fruto limpiando y que sea un producto residual para que ayude al control de esta plaga en el cultivo del pimentón. El control de plagas en el pimentón. Las plagas en el cultivo de pimentón reúnen a diferentes especies de insectos, como lo es la mosca blanca o palomilla, la cual causa daño sobre la planta por consumo y reproducción sobre ella misma, generando disminución drástica en la producción del cultivo del pimentón. En estas diapositivas queremos mostrarle cómo es el manejo integrado de plaga para llevarle al cultivo del pimentón. Para el manejo integrado de plaga de la mosca blanca en el cultivo del pimentón, pues primero se recomienda mucho iniciar el cultivo libre del foco de esta plaga, ya que para eso es necesario realizar monitoreos previos. Por eso se debe destruir o manejar todos los residuos de cultivos anteriores, para así evitar que haya algún residuo que llame a esta plaga. Se debe eliminar también toda la vegetación dentro del invernadero y dejar abiertas las cortinas para estimular la emigración de las plagas durante el ciclo del cultivo. Se recomienda adoptar prácticas de sanidad del cultivo, la eliminación con frecuencia de malezas dentro y alrededor del mismo. El control biológico de mosca blanca se presenta como la mejor alternativa dentro de un programa de manejo integrado de plagas, soportando por los éxitos logrados hasta ahora en todo el mundo. Estos parásitos se tienen que atacar y ser muy cuidadoso cuando se le va a hacer un control integrado de plagas, ya que si no se hace un control adecuado podemos llegar a perder el cultivo. Los costos de implementación del manejo integrado de plagas en el control de la mosca blanca en el cultivo del pimentón. Pues para eso lo primordial sería conseguir el sobre de semillas, que está alrededor de 5.000 pesos, un sobre que venga 100% garantizado, que no venga con enfermedades, la cual llame alguna plaga. Lo segundo sería la desinfectación de la semilla, que está alrededor de 12.000 pesos por sobre. Para el control ecológico se le está adecuando la trampa de paramosca, que es el plástico amarillo con pegamento, que está alrededor de 32.000 pesos el metro. El insecticida el cual vamos a usar es un insecticida natural a base de ajo y ají, que está alrededor de 44.000 pesos el litro. Vamos a hacer una compra de mariquitas, que es para el control biológico, el cual 12 unidades en Mercado Libre las podemos encontrar en 153.900. Debemos tener en cuenta el ambiente en el cual están estos animales y para cuál lo vamos a llevar, que concuerde que no vayan a morir en el transporte. Después de comprar las mariquitas, usaremos la eliminación de residuos, que está alrededor de 50.000 pesos. La persona que se encarga de sacar esos residuos del cultivo del pimentón. Y adicional a eso también está el jornal de los trabajadores, que está alrededor de 35.000 pesos. Como podemos ver, el costo que genera la implementación del manejo integrado de plagas está alrededor de 331.900. Este costo está para un mes, para así poder llevar un muy buen control de esta plaga en este cultivo.